Shalom, shalom, les saludo en el amor del Eterno. Gracias damos a nuestro eterno Dios porque nos ha permitido el día de hoy tener vida, tener salud y porque también nos da esta oportunidad tan linda de poder apreciar su naturaleza, su creación, donde se manifiestan el amor de Dios, la misericordia de Dios, donde se manifiesta su piedad, donde se manifiesta todo su poder, toda su sabiduría, toda su inteligencia. Y nosotros estamos tan habituados a observar y a ver todos los días esta grandeza que nos rodea, que a veces no nos detenemos, ¿no es cierto?, a apreciarla, a, a tocarla, a mirarla, a agradecer por ella, porque es algo tan habitual en nosotros todos los días, pero vale la pena detenerse durante el día y observar y agradecer a Hachén por darnos este privilegio de disfrutar de lo que Él ha creado para nosotros los seres humanos. Damos gracias a Hachén también porque el día de hoy ha extendido su brazo fuerte hacia nosotros para tener que socorrernos, proveernos todo aquello que necesitamos para la sobrevivencia en este mundo. También damos gracias, por supuesto, porque nos permite estar en su presencia el día de hoy para tener que hablar de su palabra y poder compartirla con ustedes a través de estos medios tecnológicos que tenemos hoy día en el siglo XXI, ¿no es cierto?, a través de estas redes sociales que se pueden ocupar para bien o para mal. Nosotros la estamos ocupando para bien, para esparcir su palabra, para hablar de sus leyes, de sus preceptos, de sus instrucciones que el Eterno ha dado para que esta humanidad se rijan por ello. Allá cada uno, ¿no es cierto?, si las considera o no las considera, si decide andar en los preceptos de Hachén o si no quiere andar en ellos. Pero nosotros nos encargamos de esparcirlas, de hacerlas, darlas a conocer a la humanidad, utilizando estos medios que tenemos hoy en día en estos tiempos, para que todo el mundo pueda conocer los mandamientos de Hachén, pueda conocer sus leyes, sus instrucciones, y que podamos andar en ella, porque al final de cuentas por ella seremos juzgados y por ella también se rige la humanidad. Gracias a Hachén por ello. Voy a comenzar el día de hoy contándoles una historia, una vivencia personal, una experiencia que tuve hace un tiempo atrás, que me va a servir para poder entrar en el tema que vamos a tocar el día de hoy. Como cada lunes siempre les digo, ¿no es cierto?, que lo que hacemos acá es tocar levemente, suavemente, parcialmente, ¿no es cierto?, algunos temas que nos ayudan en nuestra vida cotidiana, que nos ayudan a acercarnos a Hachén, que nos aclaran a veces la palabra del Eterno, algunos pasajes bíblicos medio oscuros o difíciles de entender, pero todo esto, este tiempo, aunque sea corto, aunque sea simple, sencillo lo que toquemos, ¿no es cierto?, no con una gran profundidad, pero nos sirve para poder, ¿no es cierto?, crecer y también a veces para animarnos también a tener que escudriñar sus sagradas escrituras. Hace algún tiempo atrás me pasó una situación en mi trabajo. Estaba haciendo unos estudios forestales y el sector donde estábamos trabajando, tomando medidas de algunos árboles, eh, haciéndoles algunos análisis, ¿ya? El lugar donde estábamos estaba bastante frondoso, había mucha rama, ¿ya? Malezas que crecen, ¿no es cierto?, a una cierta altura, y estábamos en eso cuando una ramita pequeña por ahí me pinchó dentro de la nariz y no me dejó tranquilo, porque aunque fue algo simple, empezó a molestarme y tenía la sensación
como que se me hubiese enterrado una astillita, un pedacito de maleza dentro de la nariz y no me dejó tranquilo. No era algo doloroso, pero era algo molesto. Finalmente decidí mejor acercarme a una asistencia médica, a un hospital, para que me revisaran. Si pensé que podría haberse quebrado alguna ramita y me quedó incrustada en la nariz. Y, y no era doloroso, era más que dolor, era molesto. Y entonces dije yo, esto no me va a dejar tranquilo todo el día y en la noche probablemente no me va a dejar dormir, me va a molestar y mejor voy para que me revise. Y fui al hospital, me atendieron, me hicieron una revisión primaria, no se vio nada, no había nada incrustado y finalmente decidieron para asegurarse hacerme una endoscopía y eso conllevó, era algo tan simple, era algo tan sencillo, no era una gran cosa lo que me estaba ocurriendo físicamente, pero finalmente me llevaron a pabellón y, y bueno, y todo lo que significa entrar a pabellón, porque uno tiene que ponerse la vestimenta que ellos le colocan, ¿no es cierto?, para entrar a pabellón. Me acostaron en una cama primero mientras preparaban lo que era el pabellón, mientras preparaban todas las maquinarias, qué sé yo, y ahí me tuvieron un rato acostado en una cama y estaba en eso cuando al frente de mí, en otra cama que estaba al frente mía, llegó un señor con un joven de alrededor de 15, 16 años, un joven paralítico, eh, y lo acostaron ahí, su padre se quedó con él, le pusieron una sillita al lado para que estuviera con su hijo, y me puse a observar cómo el padre acariciaba, tomaba la mano de su hijo, lo acariciaba, le acariciaba su cabeza, le daba besitos en la frente. Y yo observando esa situación, y se conmovieron en ese momento mis entrañas, y cuando se conmueven las extrañas, amados hermanos, cuando empiezan a ocurrir cosas dentro de uno, hay momentos que las lágrimas corren y uno no las controla. Seguramente en algún momento de su vida a usted también le ha pasado. Y a mí me ocurrió eso en ese momento, al ver esa situación de este padre con amor, cómo acariciaba a su hijo, cómo lo abrazaba, cómo lo besaba. No pude resistirme. Mis entrañas se conmovieron y las lágrimas comenzaron a correr. Fue algo inevitable, no me pude controlar. En eso llegó la enfermera a verme y me preguntó qué me había pasado, qué me estaba pasando, y yo le tuve que contar, le dije, mire, lo que pasa es que al ver al padre con su hijo, de la forma que lo besa, lo abraza, yo le dije, no me pude contener. Y ella, para consolarme un poco, me dijo, mire, ellos siempre vienen acá por rutina, por exámenes, por revisión a su hijo, están constantemente viniendo acá, pero él está bien dentro de su enfermedad, dentro de estar postrado, él está bien, y me empezó un poquito a consolar y a calmar. Y bueno, al rato ya traté de controlarme un poco, me limpié mis lágrimas y ya luego pasé a pabellón. Lo mío era algo muy simple, muy sencillo, que duró 2 minutos. Solo era introducir una pequeña cámara en mi nariz y revisar que no hubiera nada incrustado allí. Finalmente no había nada, solamente había sido el pinchón que me pegó esa ramita, y, y seguramente quedó la sensación de que algo había quedado allí, pero no fue nada más que eso. Final de cuentas, con todo lo que yo estaba viendo, con lo que vi con este padre, ya mi problema mío
ya no era un problema, ya hasta se me había pasado la molestia y, y me vine a mi hogar preguntándome cómo fue que de un instante, de unos minutos a otros, estaba en el bosque, en medio de la naturaleza, trabajando, haciendo estudios forestales y en cosas de minutos estaba en el hospital y observando. Es como que me sacó Hashem de allá, donde yo estaba trabajando, y me trajo acá para que yo observara esa imagen de ese padre con ese hijo. Me vine con esa sensación de que eso fue lo que hizo Hashem en ese momento. Me sacó de ese lugar donde estaba y me trajo en cuestión de minutos y me trajo para que viera eso. Esa fue la sensación que me quedó y me vine con eso y me vine preguntando, me vine cuestionándome porque en esos momentos me sentí tan impotente de no poder hacer nada, de no poder orar y que ese joven se sanara, como el poder que Hashem les permitió tener a los apóstoles al principio del Evangelio, como lo hizo nuestro amado Yeshua en su momento, que a él le tocó vivir situaciones similares a las que yo viví ese día. Él la vivió muchas veces, a él le tocó ver personas postradas y cuando las vio también sus extrañas se conmovieron, solo que a diferencia mía, él tenía la facultad para sanarlas. Como al paralítico que llevaba 38 años, ¿no es cierto?, esperando un milagro de un agua que se movía. Y Hashem se conmovió y le preguntó, ¿quieres ser sano? Y lo sanó. Y yo ese día me sentí impotente al ver esa situación, me sentí inútil. Y, y me vine meditando y pensando en eso. Y durante todo este tiempo, ya son varios añitos de que me ocurrió esa situación. Y hoy día se me vino a la memoria eso porque justamente quiero hablar de algo similar, ¿ya? Por eso quise aprovechar esto que me ocurrió hace tiempo atrás, me lo trajo a la memoria Hashem cuando estaba estudiando para hablar el tema de hoy, me trajo a la memoria esa situación. La pregunta que yo siempre me hice, dije, ¿por qué? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué Hashem no nos da facultad a veces cuando vemos estas situaciones de poder actuar como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro, que su sombra sanaba y nosotros a veces no pasa nada? Por supuesto, no es culpa de Hashem, por supuesto no es mezquindad de Hashem, no es eso. El problema somos nosotros. El problema somos nosotros y de eso vamos a hablar un poquito hoy día porque quiero llevarlo a las palabras que dijo Santiago en su epístola en el capítulo 5, verso 16. Es una palabra muy conocida, la mencionamos muchas veces, de hecho la sabemos de memoria, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces usted ha dicho, la oración del justo puede mucho? Santiago lo dijo en su capítulo 5 de su epístola en el verso 16, donde dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y da un ejemplo de lo que está diciendo Santiago y dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. De eso quiero hablar un poquito. Hoy día quiero hablar un poquito de la justicia de Dios. Porque a veces, como me pasó a mí,
que yo en ese momento deseé, me cuestioné, ¿por qué Hashem no nos da facultad? ¿Por qué Hashem no nos da poder de sanar a veces? Ya, seguramente usted también a lo mejor se ha hecho esta pregunta muchas veces. Y a veces la respuesta es tan simple, simplemente porque no somos justos, porque no somos justos. Y como no, el no ser justo significa que yo no me muevo dentro de la justicia de Hashem. Y cuando no nos movemos dentro de los parámetros, dentro de las líneas rojas que Hashem ha establecido para la humanidad, ¿ya? Cuando no nos movemos dentro de esos parámetros de justicia que Él ha establecido para la humanidad y caminamos en nuestra propia justicia, entonces Hashem no nos puede facultar, no nos puede dar tal poder, porque como no nos movemos dentro de su justicia, vamos a tener problemas de orgullo, de vanagloria, de vanidad, nos vamos a creer especiales, nos vamos a creer superiores a los demás, vamos a aceptar la alabanza de los hombres, la admiración de los hombres. Entonces Hashem no nos puede dar esas facultades porque nos va a ocurrir eso. En vez de hacernos un bien, nos va a hacer más un mal. Entonces me puse a pensar en eso y a ahondar un poquito en eso. Y Hashem a las personas que le dio estas facultades, se las dio cuando ellos se movieron, aprendieron a moverse en la justicia de Hashem y no en sus propias justicias. Cuando nos movemos en la justicia de Hashem, entonces a nosotros no nos va a resultar atractivo la alabanza de los hombres. No nos va a resultar atractivo, como le pasó, por ejemplo, a Pablo en un momento, ¿no es cierto?, cuando sana afuera del territorio de Israel, ¿no es cierto?, en sus viajes misioneros, él llega a un lugar y sana a un enfermo, ¿ya? Y los hombres lo confundieron como que él había descendido del cielo, como que era uno de sus dioses que había venido a la tierra, y empiezan a tomar animales para hacer sacrificio, ¿no es cierto?, en agradecimiento, en honor, en alabanza a Pablo, y Pablo trata de detener esa situación, trata de explicarle que él no es eso que ellos están imaginando, que él es una persona como ellos, que simplemente lo que actuó en él fue el poder del Eterno, la misericordia del Eterno para sanar a esa persona, y no pudo evitar esa situación. Y esto le pasó a los apóstoles en muchas ocasiones, pero ellos se negaban a la adoración, se negaban a la exaltación, se negaban a la alabanza de los hombres y trataban de aclararle que toda la gloria era para Hashem. Pero eso ocurre cuando empezaron a moverse en la justicia de Dios. Cuando nos movemos fuera de la justicia de Dios, si tuviéramos ese poder, si Hashem nos facultara con ese poder, seríamos un desastre. Nos creeríamos dioses, nos creeríamos superiores, nos creeríamos, nos llenaría la vanagloria, el orgullo, los niveles de orgullo se elevarían en nosotros. Si somos orgullosos no teniendo nada, imagínese teniendo un poder de tal magnitud en nuestras vidas, seríamos un desastre. Entonces, primero que nada, si queremos ayudar a otras personas, si queremos a veces que Hashem escuche nuestro ruego, que si queremos imponer las manos sobre una persona y que esa persona sea sana, debo moverme primero en la justicia de Dios. Si no estoy en la justicia de Dios, Hashem no puede hacer nada. Porque Él otorga estas cosas a veces, si es necesario, para ayudar a una persona, pero cuando nos movemos dentro de los parámetros de justicia que Él ha establecido. Porque cuando nos movemos dentro de
de la justicia de Hachén, entonces el orgullo nosotros lo sacamos la vanagloria, sacamos todas estas obras de la carne, todos estos deseos de la carne, que le gusta, ¿no es cierto?, que la alaben, que le gusta, que la exalten. Estas cosas, cuando estamos en la justicia de Dios, desaparecen. Buscamos la simpleza, buscamos el anonimato. Ya no queremos hacernos visibles para recibir adoración de ninguna manera. Así actúan los que actúan dentro de la justicia de Hachén. No andan buscando el aplauso ni la alabanza de los hombres, ni la gloria de los hombres, como dice la palabra del Eterno, sino que en el anonimato las personas que andan en la justicia de Hachén tratan de moverse. Y, amados hermanos, y dice Santiago en su epístola, capítulo 5, verso 16, dice que confesaos nuestras ofensas unos a otros y orar, dice, unos por otros para que seáis sanados, para que podamos ser restaurados, sanados, ¿ya? Que haya entre nosotros este amor fraternal de contarnos nuestros problemas, de contar a veces nuestras faltas, a veces de sentirnos perdonados, sanados, ¿ya? Y dice Santiago, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, la oración del justo llega a ser poderosa. ¿Pero cuándo? Cuando es justo. ¿Y cuándo es justo? Cuando se mueve dentro de la justicia de Hachén. Recuerda esto, una persona es justa cuando aprende a moverse en la justicia de Hachén y no en su propia justicia, no en lo que nosotros pensamos que es justo, no en lo que nosotros consideramos que es justo, sino en lo que es la justicia de Hachén. Aunque a veces la justicia de Hachén nos parezca un poco confusa, un poco ilógica, como por ejemplo, dice Hachén, amar a nuestros enemigos y no paguéis mal por mal. Eso a veces suena como contradictorio y suena incluso como injusto. Claro, como estamos insertados en este mundo donde se mueve por la injusticia, ¿ya? Nos movemos en un mundo donde no hay equidad, ¿ya? Donde incluso hay leyes establecidas por los gobiernos que son injustas y nosotros tenemos que obedecer esas leyes y nos movemos dentro de estas leyes injustas. Entonces, dentro de esta injusticia, donde el mundo nos enseña y donde las justicias de este mundo, que no son las justicias de Dios, nos enseñan, ¿no es cierto?, que al que nos hace daño hay que pagarle con mal, donde nos enseñan, ¿no es cierto?, que al que nos hace daño no hay que perdonarlo. Sin embargo, en la justicia de Dios nos dice todo lo contrario, amar a nuestros enemigos, ¿ya? No pagar mal por mal. Entonces, dentro de la justicia de Hachén es distinto, es diferente. Entonces, cuando una persona decide moverse dentro de la justicia de Hachén, se ve como un bicho raro en medio de este mundo que es gobernado por las injusticias. Parece una persona extraña, una persona que no está cuerda, parece que es una persona que no está en lo lógico, ¿ya? Cuando decidimos movernos dentro de la justicia de Hachén, porque la justicia de Hachén es diferente a la que gobierna la humanidad del día de hoy. Y a veces, ¿no es cierto?, nosotros, como está una palabra muy común hoy en día, seguimos las tendencias y entonces dentro de estas tendencias, ¿no es cierto?,
está la injusticia y nosotros seguimos esta tendencia también de injusticia. Aunque hacemos cosas nosotros para tratar de justificarnos o de parecer justos, si la comparamos y la ponemos en la balanza con la justicia de Hachén, ¿no es cierto?, estamos muy lejos. De hecho, la palabra del Señor dice que nuestra justicia ante la presencia de Hachén, es decir, lo mejor que nosotros podemos tener ante la presencia de Hachén, son como un trapo de inmundicia. Nuestras justicias. ¿Qué más queda para nuestras injusticias? Amados hermanos, y entonces Santiago hace esta aclaración y dice que la oración del justo puede mucho. La oración del justo es muy eficaz, pero la oración del justo. Y cuando me pasó esta situación a mí en el hospital donde vi a este padre con este joven, con su hijo en ese estado, me hizo pensar tanto esto que pensé, dije, uno a veces puede ayudar a otras personas, nuestras oraciones pueden ser eficaces si nos moviéramos en la justicia de Hachén, porque es la única forma que Hachén nos faculte a veces para orar por una persona para que sea sanada, es que nos movamos dentro de su justicia. Si no andamos dentro de su justicia, Hachén, es imposible que nos use de esa forma, de esa magnitud, porque de lo contrario vamos a tener consecuencias muy negativas en nuestra vida. ¿Ya? Y dice, por ejemplo, en el Código Real traduce esta frase de la oración del justo puede mucho, la traduce: la oración del sádic es eficaz y tiene mucho poder. La oración del sádic es eficaz y tiene mucho poder. ¿Qué es un sádic? Un sádic es una persona que se mueve dentro de la justicia de Hachén. Y cuando nos movemos dentro de la justicia de Hachén, entonces nosotros somos otro ser, somos otra persona, ¿ya? Tendemos a parecernos a Hachén en su forma de pensar, porque como andamos en su justicia, pensamos como Él piensa, pensamos, por ejemplo, que a una persona no se le tiene que pagar mal por mal, pensamos, por ejemplo, que a una persona que nos dañó tenemos que perdonarla, y para otras personas esto suena ilógico, suena irracional, suena, ¿no es cierto?, como cosa de locura, pero así funciona la justicia de Hachén. Así Él la estableció para esta humanidad. Y Santiago, cuando dice estas palabras, nos trae al profeta Elías como ejemplo, lo pone como ejemplo. Y él dice en el verso 17 del capítulo 5 de su epístola, dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, Elías no vivió en un mundo muy distinto al nuestro. ¿Ya? En el tiempo de Elías no habían automóviles como lo habían hoy día, habían carruajes, habían otro tipo de movilización, no habían estas megas carreteras como las que tenemos el día de hoy, ¿no es cierto? Eran caminos polvorientos, ¿ya? Pero sin embargo, las pasiones eran las mismas, los pecados eran los mismos que hoy. La tendencia en la época de Elías, cuando él detiene la lluvia con su oración, la tendencia era la idolatría. Esa era la tendencia. Todo el mundo era idólatra, todo el mundo seguía a los dioses ajenos, todo el mundo haciendo sacrificio a dioses ajenos, todo el mundo haciendo sacrificios humanos a los dioses ajenos. Esa era la tendencia, también donde el pueblo de Israel se vio involucrado en esta situación. Pero Elías decidió permanecer en la justicia de Dios.
no quiso salirse de las líneas rojas que Hachén ha establecido para la humanidad, para que andemos dentro de sus preceptos y de su justicia. Elías permaneció firme, aunque la tendencia era otra, aunque todo el mundo iba atrás de esa tendencia. Elías decide caminar en la justicia de Dios, aunque para el resto era una locura, aunque para el resto parecía ilógico. Pero él dijo: yo voy a andar en la justicia de Dios. Le tocó huir, le tocó arrancar, le tocó esconderse, le tocó vivir momentos difíciles, pero su oración era poderosa. Era poderosa porque él oraba y Hachén lo podía oír. Hachén lo podía facultar de poder, le dio el poder de detener la lluvia el tiempo que él quisiera y de volver a hacer llover cuando él orara. Imagínese la magnitud de ese poder, de tener ese privilegio. Pero Elías no se vanaglorió, Elías no se exaltó. ¿Por qué no? Porque estaba dentro de la justicia de Hachén. Y cuando estamos dentro de la justicia de Hachén, amados hermanos, adquirimos una humildad tremenda, una sencillez de corazón tremenda, que no nos interesa el alabo de nuestro semejante, no nos interesa la vanagloria, no nos interesa la exaltación, la admiración. Esas cosas quedan a un lado cuando nos movemos en la justicia de Hachén. Si no nos movemos en la justicia de Hachén, esas cosas nos fascinan y nos llenan la carne, ¿ya? Los deseos de la carne, satisfacen los deseos de la carne, porque a la carne le gustan esas cosas, ¿ya? Y Elías, dice Santiago, Elías era un hombre sujeto a las pasiones como nosotros. No era distinto a nosotros. ¿Qué hizo la diferencia? Que decidió de permanecer y moverse dentro de la justicia de Hachén. Esa fue la diferencia. Elías fue un hombre que resucitó muertos. Elías fue un hombre capaz de multiplicar los alimentos. Fue capaz de detener la lluvia, por supuesto, porque Hachén se lo permitió, porque Hachén lo facultó, porque Hachén escuchó su oración, porque como se movía dentro de la justicia de Hachén, eso lo hacía a Elías un hombre justo. Y dice Santiago, la oración de un justo o la oración de una persona que se mueve dentro de la justicia de Hachén, esa oración que hace esa persona es poderosa y es eficaz. Amados hermanos, ¿cómo no entusiasmarnos nosotros por andar en esta justicia de Hachén? Y de poder, ¿no es cierto?, que algún día aprendamos y decidamos como decidió Elías, aunque la tendencia es diferente, aunque la tendencia es otra, yo voy a seguir a Hachén en su justicia. Y cuando andemos en esa justicia, amados hermanos, Hachén nos dará esa facultad, hará que nuestra oración sea poderosa y que cuando nos toque vivir situaciones como la que me tocó vivir a mí en ese hospital, al ver esa situación, Hachén pueda usarnos y podamos orar y que los enfermos sanen. Qué maravilla, amados hermanos, sería. Y es posible si nos movemos en la justicia de Hachén. Que el Dios eterno nos ayude, amados hermanos, para buscar la justicia de Hachén, para andar en ella, para practicarla, aunque parezca ilógica, aunque parezca risoria en un mundo donde reina la injusticia. Cuando andamos en la justicia de Hachén, amados hermanos, nuestro nivel ético y nuestro estándar de moralidad se elevan a un nivel extraordinario cuando nos movemos dentro de la justicia de Hachén. Es allí, amados hermanos, donde nos perfeccionamos, es allí donde adquirimos humildad,
sencillez de corazón. Es allí, en la justicia de Hashem, donde aprendemos a perdonar, donde aprendemos a amar, donde aprendemos a pagar bien por mal, donde aprendemos a amar a nuestros enemigos. Es en la justicia de Hashem. Fuera de ella, esto no existe. Fuera de ella, amados hermanos, solo seguimos la tendencia que está de moda. Amados hermanos, espero que les haya gustado esta pequeña reflexión y nos haga pensar. Si queremos que nuestra oración sea eficaz, en muchas ocasiones muchas personas a veces nos piden oración. Ore por mi familiar, ore por mí, ahora estoy pasando esto. Y, amados hermanos, que nuestras oraciones puedan ser eficaces, que no nos sintamos inútil. A veces, aunque no tengamos a lo mejor nada para dar, a veces hay personas que están en necesidad y a veces no tenemos nada para dar, como le pasó a Pedro y a Juan cuando subieron al templo y estaba ese hombre paralítico, ¿no es cierto?, ahí afuera de las puertas hermosas del templo. Y Pedro le dijo, no tengo que darte, pero voy a orar por ti. Y lo sanó. Y lo sanó. Su oración era poderosa. ¿Ya? Su oración era poderosa. ¿Pero por qué lo hizo? Porque se movía dentro de la justicia de Hashem. Y como se movía dentro de los parámetros de justicia que estableció Hashem para este mundo, por supuesto su oración fue oída. Por supuesto Hashem le dio esa facultad. ¿Ya? Y Pedro no llamó a todo el mundo que estaba pasando por allí, vengan, reúnanse porque vamos a orar y vamos a hacer un milagro acá. ¿No es cierto? Pedro no hizo eso, Pedro lo hizo en silencio, Pedro lo hizo allí tranquilo, ¿ya? No buscaba la vanagloria, no buscaba la admiración, no buscaba el aplauso, nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque se movía dentro de la justicia de Hashem. Que Hashem nos ayude, amados hermanos, abra los ojos de nuestro entendimiento y que cada día aprendamos qué es lo que es la justicia de Hashem, para que andemos en ella, para que nos movamos en ella y de esa manera nuestras oraciones puedan ser eficaces, como lo fue el caso de Cornelio, que un día orando se le apareció allí un ángel. Imagínese, un ángel lo visitó para decirle: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado a la presencia de Hashem, porque te estás moviendo dentro de la justicia de Hashem. Y cuando nos movimos dentro de la justicia de Hashem, amados hermanos, empiezan a pasar estas cosas milagrosas, estas cosas extraordinarias, estas cosas sobrenaturales, ya que a veces, por supuesto, a veces no tienen explicación, ya, y cosas que parecieran casuales pero que no las son, como el caso mío, esta experiencia que tuve de vivir en el hospital que me dio la impresión que Hashem me tomó de un lugar y me llevó allá para que yo observara eso, para enseñarme esto, de que nuestras oraciones pueden ser eficaces, que nuestras oraciones pueden ir acompañadas de milagros cuando nos movemos dentro de la justicia de Hashem. Así que, amados hermanos, esta es la invitación. Movámonos dentro de la justicia de Hashem, para que cuando nos pidan orar o cuando tengamos que orar por alguien, esa oración no sea en vano, para que esa oración no resulte vacía, sino que ocurran cosas poderosas en las personas por las cuales oramos. Jehová Shalom. Si el Eterno nos permite, nos reunimos la próxima semana por este medio, analizando, comentando, como el día de hoy, ¿no es cierto?, la eterna y poderosa palabra del Señor. Jehová Shalom.